Buenas tardes, mi nombre es Osman Argüello, soy médico de profesión, máster en informática biomédica y especialista en el área de inteligencia artificial aplicada en salud. En la tarde de hoy vamos a ver lo que es la informática biomédica trabajando con inteligencia artificial para mejorar los procesos de salud. Es un tema que es muy actual. Estamos trabajando, muchos médicos estamos trabajando para ver cómo se implementan sistemas de información con inteligencia artificial. Es un reto que hay por la cuestión de que implementar conlleva uso de recursos, tanto humanos como materiales, y es lo que vamos a ver cómo gestionar o cómo hacer esto en la práctica diaria. Vamos a tocar nuestra agenda de hoy, que conversamos sobre la inteligencia artificial. Hablamos de transformarnos o solo cambiar. Vamos a ver eso en detalle. También lo que hay en la actualidad en procesos de gestión de salud, cómo mejoramos los procesos de salud a través del uso de inteligencia artificial para transformarlos. Hay que también tener una visión de lo que va a ser la medicina dentro de pocos años. De hecho, ya está presente en algunas instituciones y en algunos centros y de otros países, sobre todo los países en desarrollo, y cómo va a culminar probablemente la medicina en el siglo XXI. Entonces, hablamos de las reuniones de humanos, de cómo las redes ahora hacen todo, de cómo seguir estudiando y aplicando sistemas de información va a llevarnos a el tema de la inteligencia. Primero, lo que es la inteligencia artificial y qué es la singularidad. En cuanto a la inteligencia es la manera como el ser humano resuelve problemas. La definición más rápida y fácil que podemos darle, cómo nosotros como seres humanos nos desenvolvemos para resolver cualquier situación que se nos presente, nos adaptamos y obviamente resolvemos esta situación. La inteligencia artificial lo que hace es emular esa misma condición del ser humano en una máquina, en una computadora, en la cual nosotros queremos darle un toque de lo que nosotros hacemos y replicar un proceso que para nosotros es orgánico, biológico, en una máquina de una forma mecánica, automática, pero mecánica, electrónica, y que conlleva a tratar de llevar lo que es el razonamiento humano a el poder de cómputo de una máquina. Y al final buscar el último punto del que hablé, que es la singularidad. La singularidad no es más que el momento en que una máquina pueda emular no solamente la inteligencia del ser humano en un sentido, sino en el amplio sentido de las inteligencias múltiples, que por eso es que puse el último cuadro, de las inteligencias múltiples que tenemos nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos estudiado ya algo así como 8 que están descritas y todavía hay más estudiándose, hay una novena que está en estudio y que todavía no aparece por eso, porque está en estudio. Entonces hablamos, por ejemplo, de la inteligencia múltiple y la inteligencia lingüística, que las máquinas son capaces ya de realizar. Hablamos de la inteligencia lógico-matemática, que también las máquinas pueden realizar. Hablamos de la visual espacial, también las máquinas son capaces de hacerla. De la corporal, y aquí sí no, las máquinas todavía no reconocen, no se autorreconocen como con un cuerpo y funciones corporales, ¿ok? Esa solamente la tenemos los humanos, igual que la musical, igual que la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. En pocas palabras, la inteligencia en máquinas todavía no alcanza las 4 últimas que tenemos descritas aquí, las 5 últimas, perdón, y que el momento en que una máquina lograra alcanzar este tipo de inteligencia, podríamos decir que va a llegar a un conocimiento de sí misma y a la singularidad. Esto todavía no ha pasado. Mucha gente dice, no, si ya está en proceso o puede pasar. No, eso no es así. O sea,
A ver, yo estudio aparte la inteligencia artificial en conjunto con neurociencia. Y las neurociencias son muy claras en el proceso de desarrollo cognitivo humano, que de hecho es una de las próximas láminas que voy a presentar, que es la de transformarnos o hacer una transformación o solo cambiar. Son dos conceptos diferentes. Entonces, cuando hablamos de transformarnos o solo cambiar, estamos hablando de cómo es, a ver, esta introducción es para que entendamos el proceso de la inteligencia humana y emular ese proceso de inteligencia humana a un proceso de inteligencia artificial. Entonces, primero habría que entender y comprender y reflexionar, de hecho, lo que es la evolución de los sistemas de información en esta época, que es la época del conocimiento, y esto tiene que ver con la comprensión de nosotros también como seres humanos. Entonces, nosotros partimos de un hecho de que somos seres orgánicos, de biológicos, y que nuestros procesos de pensamiento tienen que ver con las emociones también, con la inteligencia emocional que está nombrada dentro de las inteligencias de otras formas, pero también implica eso. Entonces hablamos de emoción inferior, una emoción inferior controlada por la mente, pero al mismo tiempo la mente controlada por una emoción superior. Hablamos de un conocimiento adquirido a través de experiencia, donde debería haber coherencia y autenticidad con un desarrollo de la intuición, un uso correcto de los sentidos. Porque de hecho en neurociencias nosotros hablamos de que el desarrollo viene desde la emoción, instinto, se habla de instinto, emoción, conciencia. O sea, esos parámetros del desarrollo humano, del desarrollo cognitivo humano, es lo que nos va a ayudar a entender cómo se desarrolla la inteligencia y es precisamente, tomándolo en cuenta desde este punto, hablamos de los sentidos captan los datos dispersos, todo lo que conlleva al contacto con el medio en que vivimos, y nuestra mente los ordena, ¿ok? Hacemos datos ordenados, ahí es donde está la coherencia, ¿ok? Y empezamos entonces a resolver los problemas con el conocimiento que adquirimos a través de la experiencia. Entonces tenemos un sentir, conocer y comprender. Y eso nos va a llevar finalmente a intuir y a deducir. Y aquí es donde entra la lógica matemática. Entonces esa es la ruta hacia la sabiduría para el ser humano, en donde tenemos un arte de entender el contexto y una vez que entendemos el contexto es cuando podemos pensar y decir, ok, eso nos ayuda, eso es la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, y que lo hacemos a través de 4 grandes ramas del saber humano, de la ciencia, del arte, de la filosofía y de la parte mística o espiritual, que es innata y única en el hombre, en el ser humano. ¿Ok? En el caso del desarrollo de la inteligencia artificial se desarrolla a través del conocimiento humano. Y el conocimiento humano lo que hacemos es traspasarlo al conocimiento de una máquina a través de una serie de mecanismos que hacemos. Y que en las computadoras funciona como datos, información, conocimiento. El conocimiento genera inteligencia y finalmente la sabiduría. Entonces, esta transformación que hacemos los humanos es completa. En máquinas hablamos de cambios, no hablamos de transformación, porque las máquinas no son conscientes. Y lo repito, llegaríamos a ese nivel cuando se llega a la singularidad, cuando la máquina tenga el poder o la capacidad de despertarse a sí misma, de tener una conciencia y de esa forma entonces llegar a otro nivel. Y cuando llegue ese momento, va a haber una transformación completa en la humanidad. Porque vamos a tener que lidiar, vamos a tener que conversar con máquinas que tengan un nivel de conciencia parecido al nuestro. Y digo parecido, fíjense. Yo no creo que lleguemos a alcanzar ese nivel de entendimiento como humano-máquina, pero algo se va a poder hacer en esos sentidos, en ese aspecto.
Entonces, tenemos una forma de ver todos los procesos actuales, ¿ok? A través de la inteligencia artificial. Hay que ver cómo son actualmente los procesos y qué podemos lograr cuando utilizamos inteligencia artificial. Veamos primero cómo se ven los países desarrollados. En los países desarrollados hay sistemas muy automatizados en muchos aspectos, muchos mediando hoy día inteligencia artificial, pero todavía falta mucho por desarrollar. O sea, a pesar del grado de automatización que tienen, no se ha logrado, a ver, una interacción hombre-máquina en la que nosotros pudiéramos conversar directamente con la máquina y que la máquina nos hable literalmente con la misma fluidez o capacidad de razonamiento que podríamos tener los seres humanos. A eso no hemos llegado. Y no es que estemos lejos, probablemente estamos cerca de lograrlo, pero en inteligencia artificial usando otras cosas, no directamente relacionadas a salud. ¿Ok? Entonces, quizá cerca, pero no todavía. Entonces, ¿qué vemos todavía en nuestro sistema? Ahora sí voy a Latinoamérica. Hablaba de los países desarrollados, vamos a Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿qué vemos? Vemos calidad versus cantidad, y esa es una realidad. Y, ojo, y esto pasa en medicina pública y en privada también. Entonces, muchas veces la gestión de salud se lidia es con las cantidades, costos que se manejan y tratamos de muchas veces buscar la calidad por encima de la cantidad, estoy hablando más de medio privado, y aún así vemos que los costos muchas veces son los que buscamos manejar para poder llevar a una calidad superior. Porque realmente la mejor medicina también tiene costo. Tiene costo y el costo es alto, sobre todo cuando usamos sistemas de información y automatizamos procesos. Pero eso también en algún momento se revierte y empiezan, cuando ya tenemos todo el equipamiento, cuando tenemos la infraestructura bien hecha, entonces ya el costo alto desaparece y empieza a aparecer un costo-beneficio equilibrado donde podemos ver mejor calidad. ¿Ok? Entonces, los procesos de salud en general son de un costo alto. Y esto lo sabemos lo que hemos hecho de gestión de salud, ¿ok? Yo he trabajado en la parte de gerencia médica, en gerencia de sistemas de información, en salud específicamente, y haciendo un recuento de esto, puedo decirles que al principio siempre, para cualquier institución de salud que quiera tener sistemas de información, al principio los costos son elevados, porque tienen que adecuar la infraestructura, no solamente la de sistemas de información, sino la física de la institución, para poder instaurar toda una plataforma que interactúe y que esté interconectada en todos los servicios y en todas las áreas del hospital o de la institución de salud. Por eso al principio es costosa. Pero una vez que toda esta infraestructura está lista, entonces los costos obviamente ya disminuyen y lo que va a llevar esto es una mejor calidad de servicios, una mejor calidad de atención en salud para los pacientes y obviamente para el personal que trabaja o labora dentro de este tipo de instituciones que logran este grado de automatización y mejora en los servicios. ¿Ok? Y hay muchas cosas por esto. Tenemos que hablar. Entonces tenemos que hablar del potencial de las TIC en salud, donde existen 8 dimensiones que identifican este potencial el que vamos a lograr. Acceso, eficacia, eficiencia, calidad. Pero la calidad establecida cuando ya tenemos, como les dije, toda la infraestructura y todo lo demás. La seguridad de la información, que debe ser un punto importante a tratar. La generación de conocimiento, porque todos los procesos de automatización y con todo lo que hacemos en el uso de sistemas de información, vamos a generar mucho conocimiento, con la data,
con la data que obtenemos de todos los procesos. Data del paciente, data del proceso de exámenes, data del proceso de laboratorio, data del proceso administrativo. Todo eso genera conocimiento. Todo eso nos va a ayudar a mejorar, a seguir mejorando los procesos. El impacto en la economía, porque, como les dije, al principio puede ser que el costo sea alto, pero en la medida en que se equilibra toda la balanza otra vez, el impacto en la economía es positivo. Positivo para el paciente, positivo para las instituciones. Y esto va además a integrar, que quizás es el punto más importante. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar, en salud no se puede hablar de nichos aislados, de que si es, aquello es una institución pública, esto es una institución privada. No. Señores, eso debe desaparecer. La información clínica, que es del paciente, para el paciente y por el paciente, es una información que se comparte de forma integral. Y ojo, estoy hablando solo de la información clínica, de la información asistencial, no de las informaciones, por ejemplo, administrativas, etcétera, no, de la clínica, en donde el paciente, como dueño de su información, la comparte entre las instituciones para que las instituciones puedan obtener toda la data del mismo paciente, obviamente, la parte clínica, saber su cuadro clínico y todo lo demás. Pero adicional a esto nos ayuda a hacer la parte preventiva, a hacer la parte de conocimiento de casos clínicos con potenciales problemas, por ejemplo, de infecciones, cuando queremos evitar una endemia, una epidemia. Pensemos en el COVID también, por ejemplo. Y al tener esta información distribuida en instituciones públicas y privadas, nosotros podemos hacer mejor planificación para prevención de endemias, epidemias, etcétera. ¿Ok? Entonces hay muchísimas cosas. Esto lo decían en el CEPAL en el año 2010 ya. Y fíjense que en este cuadro en particular, donde hablamos de lo que es la informática en salud, hablamos de lo que es la ciencias computacionales en hardware y software, obvio, necesitamos sistemas que se complementen. Hablamos de las ciencias cognitivas y de toma de decisiones, porque toda la información que se genera nos ayuda a mejorar el proceso, tomando las mejores decisiones en base a todo lo que tenemos, todo lo que conocemos. Bioingeniería también está implícita en esto. Ciencias administrativas, obvio, la gestión clínica administrativa se hace basado en datos y en toda la información que generamos en esto. Epidemiología y estadística, ya sabemos por qué. Ciencias clínicas tenemos que conocer muy bien. O sea, a ver, alguien una vez me preguntó, pero ¿y el informático biomédico sabe medicina? Y le digo yo, es que tiene que, porque la ciencia clínica es lo que nos va a generar el conocimiento médico y es el que nos va a permitir, a través de sistemas de información, hacer correctamente gestión incluso de diagnóstico, de prevención y de tratamiento. Y además de eso tenemos ciencias básicas biomédicas que tiene que ver con todo lo que es el manejo de información de base clínica. ¿Ok? Laboratorio, imágenes, etc. Entonces, todo esto está enlazado y todo esto nos va a dar todo esto nos va a dar el siguiente paso en el manejo del potencial de las TIC en salud. Ahora hablamos del papel que juega la inteligencia artificial en salud, ahora y a futuro. Entonces hablamos desde el punto de vista administrativo, la planificación, programación y costos en salud. La tendencia a nivel mundial es que este proceso esté todo automatizado, que ya no tengamos que depender, por ejemplo, es lo que todavía se hace a nivel administrativo. Se saca una factura en papel, esa factura en papel tiene que transcribirse, los datos deben transcribirse en un sistema contable, el sistema contable después sacar todos los costos y gastos que se tenga que hacer. Esto es parte automatizado. Y finalmente tener un reporte que generalmente también se imprimen. Señores, siglo XXI, ya nada se hace en papel. Y cuando hablo de nada es que desde el proceso mismo que empieza
y con todo y facturación, todo eso debería ser un proceso automático, que solo se carga una vez desde el punto de vista manual, que cargamos los datos, por ejemplo, del paciente con sus datos contables, una vez, y posterior a esa primera vez, todo el resto del proceso es automático. Está comprobado, esto es ya un hecho, que los errores que pudiesen haber en cualquier sistema son los errores que comete el usuario. Los equipos, las máquinas como tal, con sistemas que tienen un programa que hace las cosas, no se equivocan. No hay forma de que se equivoquen. O sea, se equivoca, recordemos, nos equivocamos somos los humanos. Las máquinas no se equivocan. Los humanos nos equivocamos. Por eso es que lo que hagamos nosotros los humanos tiene que estar bien hecho para que no hayan errores. Entonces, el papel de la IA en este punto es clave, la automatización de los procesos administrativos. Obvio, también nosotros utilizamos hoy día la inteligencia artificial con los chatbots, con los robots que pueden conversar con humanos de una forma fluida, natural, que ya se hace, ya existen, ¿ok? Y pueden responder cosas básicas. No van a responder al mismo nivel que un humano, pero responden cosas que son básicas que las personas que preguntan pueden entender perfectamente lo que se les está diciendo. Y lo principal, y es lo que más se está ahondando ahorita, es el apoyo diagnóstico y de pronóstico. A futuro esto va a ser espectacular en la realidad, porque la medicina como ciencia trabaja con función algorítmica. Para nosotros los médicos, todo es un proceso algorítmico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar los primeros datos, ¿ok? Síntomas, signos, tal. Y a raíz de estos datos, síntomas y signos, nosotros armamos un algoritmo completo que nos lleva finalmente al diagnóstico. Para la parte de inteligencia artificial es un proceso natural, el manejo de un algoritmo en una máquina. El proceso natural es el manejo de un algoritmo. Y es lo que hacemos los médicos, manejamos algoritmos, aunque no lo vemos así y aunque no lo sabemos, es así. El proceso son algoritmos que procesamos y finalmente nos dan un diagnóstico. Y así trabajamos los médicos. Entonces, hoy día nosotros trabajamos en lo que es inteligencia artificial para diagnóstico, para pronóstico, para tratamiento, porque ya se está trabajando en eso. ¿Okay? Entonces, hacemos recomendaciones de cuidado, analizamos los patrones de las enfermedades en poblaciones y de forma individual, y con esto podemos automatizar procesos de diagnóstico. Y aquí es donde entra en juego el próximo paso de la medicina que viene. Es el punto donde entra la genética clínica. Dentro de pocos años esto va a ser una total realidad. Eso lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Y todas las mejoras en el proceso de salud que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial tienen que ver con esto. Fíjense, aquí está el núcleo de todo. El núcleo de todos los procesos está en la historia clínica electrónica. Ese es el core, el centro, de donde sale toda la información, la historia clínica electrónica. De allí salen estadísticas, epidemiología, manejo de enfermería, manejo administrativo, manejo médico legal, manejo de imágenes y manejo administrativo asistencial completo. ¿Ok? Todo sale de esto. Entonces, lo que dice el Banco de Desarrollo de América Latina este año, esto es un artículo, esta información que le estoy dando es un artículo de este año, es que a través de la automatización, con todo lo que es planificación, diagnóstico, pronóstico de pacientes, es como vamos a mejorar los servicios de atención médica a nivel mundial. ¿Okay? Así es como los vamos a mejorar. Y todo esto también tiene que ver con cómo trabaja la inteligencia artificial para nosotros, que es un proceso donde a través de las diferentes modalidades que utiliza la inteligencia artificial, que son todos estos procesos que están aquí, Deep Learning, Machine Learning y la inteligencia como tal, la inteligencia artificial como tal. El Deep Learning nos da todo lo que son las redes neuronales
que son las que funcionan como si fuera un cerebro humano. Es la base. Funcionan como un cerebro, las redes neurales o neuronales funcionan como funciona un cerebro humano. El Machine Learning es la capacidad que tiene la computadora a través del Deep Learning de aprender. Aprender y luego hacer. ¿Ok? Y finalmente la inteligencia como tal, la inteligencia artificial como tal, lo que nos da es patrones de referencia que trabajan como un patrón intelectual humano, como trabajamos nosotros, como trabaja nuestro cerebro, ¿ok? Con eso, y fíjense como les dije, nuestro cerebro maneja algoritmos médicos y lo que estamos haciendo es traspasando el conocimiento de nuestro cerebro en algoritmos médicos a algoritmos computacionales. Eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que nos genera la IA para nosotros. Por ejemplo, si trabajáramos con imágenes, que esto es un algoritmo de manejo de imágenes, por ejemplo, diríamos imagen, trabaja con todo el algoritmo de reconocimiento de patrones en la imagen, lo analiza a través del Deep Learning, lo pasa a Machine Learning para el aprendizaje y finalmente nos da un diagnóstico presuntivo, que sería lo que nos daría la inteligencia artificial. Así es como trabaja la inteligencia artificial para nosotros. ¿Y qué vamos a lograr? Porque esto es lo importante. He hablado de los procesos que ya se manejan y que están en constante mejora. Pero vamos a hablar de lo que va a hacer la inteligencia artificial para transformar realmente y de forma íntegra los servicios de salud. Lo va a lograr cuando implementemos todos los servicios, todos los procesos y servicios de forma automatizada. Cuando hablo de todo, ya van a ver, tengo otra lámina que lo dice, todos los servicios. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es cuando se implemente a nivel general la interoperabilidad con protocolos para salud, que es el protocolo HL7. Es el protocolo que se maneja para la interoperabilidad en sistemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a tener, usando los protocolos correctos con los, ¿cómo se llama? Con todos los sistemas, no voy a tener que buscar, o sacar información de un sistema administrativo para utilizar un sistema clínico. No. El sistema administrativo se va a integrar al sistema clínico, se van a fundir en todos los aspectos. Y cuando hablo de todos los aspectos, hablo de que el laboratorio se integra, imágenes se integra, administrativo se integra, farmacia se integra. Todos los servicios se integran en un solo sistema a través del protocolo HL7. Y así obtenemos datos, información, conocimiento en un solo sistema. Si vemos ahorita muchas instituciones de salud, ¿cómo están? A ver, yo no les tengo que decir a ustedes porque ustedes trabajan en instituciones de salud. Ustedes ven que manejan papel de la parte administrativa, papel del área clínica, imágenes, papel del área de imágenes, papel del área de farmacia. Todo todavía está en papel. No vemos una verdadera integración en muchas instituciones. Ojo, hay algunas instituciones que ya están haciendo esto, que están integrando, pero no es la mayoría. Y todavía son instituciones que trabajan de forma aislada. Esa es la otra. Yo no tengo ahorita, que yo sepa, aquí en Perú, y lo he estudiado, una integración entre sistemas privados y públicos. Aquí no existe eso todavía. Si yo quiero la historia de un paciente que ha estado en una clínica, tengo que pedir la copia en papel, probablemente, o de forma electrónica, pero no integrada, de una institución pública a una institución privada, o viceversa, de una privada a una pública. Eso todavía no existe. Y es por eso que hablamos de que la historia clínica electrónica, que ya hay una ley en Perú para esto, es la que va a integrar toda la demás información. La historia clínica electrónica es el core, es el centro, es el núcleo de todo el sistema. Y esto hay que entenderlo así. Todavía hay muchas instituciones, todavía hay muchos directivos de instituciones públicas y privadas que no han entendido esto. Que no han entendido que todo se integra, que todo es el núcleo principal, es la historia clínica electrónica. Y a partir de allí sale todo lo demás. Cuando la mayoría de los directivos, gerentes, entiendan esto,
se va a transformar los servicios de salud de forma integral. Y la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en esto. Otra de las cosas importantes es el uso correcto de los dispositivos. No solamente de celulares, hoy día hay muchas cosas. Miren, hay esta smartwatch, hay relojes inteligentes. Nos miden frecuencia cardíaca, nos miden ciertos parámetros. Y toda esa información puede pasar al smartwatch, a un teléfono inteligente. Y desde el teléfono inteligente puede pasar a sistemas. Y eso ayuda a integrar la información a través del Internet de las cosas. Es este punto que está aquí. Estas tendencias de transformación tienen que ver primero con automatización, que es lo que ya estamos, en la aplicación correcta de la inteligencia artificial, usando el Big Data. El Big Data es toda la data que se genera de cada paciente que tenemos. A futuro, y esto no falta mucho, con computación cuántica, para mejorar la velocidad de procesos con los que vamos a trabajar con inteligencia artificial. Y finalmente usar el Internet de las cosas, que es utilizar dispositivos, teléfonos y cualquier cosa que nos pueda dar data, que nos pueda dar información del paciente. Cuando hagamos esto e integremos el último punto que está aquí, la información clínica genética de cada individuo, entonces nosotros vamos a lograr una medicina más humana, individualizada, realmente personalizada, y ese es el próximo paso evolutivo de la medicina. Pero tenemos que comenzar, y es ahora el momento. Ya no hay que hablar tanto, hay que hacer más. Miren, yo he ido en estos últimos 3 años he ido a 7, 8, 9, 12 congresos, seminarios, webinars, etc. Y todos hablan de muchas cosas, pero la realidad es lo que uno ve, la realidad es lo que uno palpa. Y en la realidad hay muy poco hecho, falta mucho. Entonces ya es hora de hablar menos y hacer más. Hacer más. Implementar más. Realmente automatizar procesos de salud. Para tener una visión futurística de la medicina, que es la medicina 4P. Esa es la medicina del futuro. Esta es la medicina del futuro, en donde vamos a alcanzar realmente un impacto en el sector salud, con medicina que sea predictiva, personalizada, preventiva y participativa. Por eso se llama medicina 4P. Y la medicina 4P tiene como fundamento el uso de tecnologías emergentes, el uso de inteligencia artificial, big data, machine learning y visión por computadoras. Entonces, esta es la medicina que viene, la que ya existe en algunos países de forma embrionaria todavía. Ojo, todavía no es que está desarrollada, no, está en proceso de desarrollo. ¿Ok? ¿Y de qué nos habla la medicina 4P? De ser predictiva con el conocimiento del genoma de la persona, de la genética de la persona, del mapa genético de la persona. Y esto ya se puede hacer, ¿ok? Ya esto es un hecho. Ya hoy día, 2022, se conoce todo el genoma humano. Ya podemos hacer predicción de algunas enfermedades, pronóstico de algunas enfermedades. Ya tenemos aplicaciones que nos ayudan a tener ciertas características clínicas de nosotros. Y esto es lo último, esto lo oí en un congreso hace 2 semanas atrás, ya vamos más allá, ya estamos llegando a un punto donde, escuchen esto, no se les olvide, lo van a empezar a escuchar, ya hablamos de un gemelo digital. Ahora, con todo el desarrollo de esta medicina, con el conocimiento del genoma, del mapa genético de una persona, vamos a empezar a hablar de los gemelos digitales. Y el gemelo digital no va a ser más que una réplica digital de nosotros que nos puede dar parámetros predictivos, parámetros preventivos y parámetros de pronóstico y diagnóstico
del desarrollo de una enfermedad en cualquier ser humano. Miren lo importante que es este punto. La medicina 4P nos va a permitir saber antes de qué enfermedad podemos desarrollar. Esto es súper importante y apenas está comenzando. Pero ya nosotros ya sabemos que esto va a ser un boom en los próximos años. Sobre todo con el desarrollo de la parte de genética, el mapa genético de cada ser humano. Obvio, esto tiene otras implicaciones. Y tienen que ver con el financiamiento del sector salud. Y miren lo que dice el Banco de Desarrollo de América Latina. En el año 2025, el nivel de inversión en inteligencia artificial para salud va a ser de 36 mil millones de dólares. Una cifra que es grosera, pero que realmente es cuando vamos a ver los beneficios en la mejora de todos los servicios y la calidad de atención en salud. ¿Okay? Esto para mí es lo más importante de todo este proceso de mejora y de desarrollo. Porque apenas vemos los inicios, estamos viendo el inicio de la mejora de proceso, pero vamos a ver mucho más. Y el desarrollo de la medicina 4P tiene mucho que ver con esto. Porque vamos a hacer una medicina de calidad, ya no cantidad, de calidad. Y con la parte predictiva y preventiva, miren, no podemos visualizar todo lo que viene. No lo podemos ver todavía. Pero creo que va a ser algo bien impactante. Sobre todo porque queremos saber cómo va a terminar de desarrollarse nuestra medicina. Cómo va a afectar todas estas transformaciones. Van a afectar en este siglo. Ya el siguiente va a ser otra cosa, otro nivel. ¿Cuál va a ser el repositorio del Big Data para nuestro futuro? ¿Qué viene? Para nuestros hijos. Para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. ¿Qué nos espera en cuanto a la evolución de la medicina? ¿Okay? Y aquí tenemos que hablar de que hay escalas de tiempo, de cosas que ya están pasando y que van a pasar. ¿Okay? Ya por lo menos hablamos de que en este año, en el 2022, se terminó de identificar, se terminó de secuenciar todo el genoma humano. Y ahora va a tocar, que es lo que viene, identificar cada patología humana desde el punto de vista genético. Ojo, muchas, si no la mayoría de las enfermedades pueden tener un origen genético. Nosotros no lo sabemos. Apenas ahora que vamos a hacer la identificación de patologías en el genoma, es cuando vamos a empezar a redescubrir o a descubrir muchas cosas que tienen que ver con esto. Alrededor del 2025, la ingeniería genética guiada, impulsada con inteligencia artificial, es lo que nos va a dar el patrón. El patrón para automatizar todos los procedimientos, procesos. Van a ver, ya se habla de esto, de que los primeros procedimientos quirúrgicos automáticos sin presencia humana se van a dar, se van a empezar a dar. Y esto todo con medicina 4P, ojo, también. Va a evolucionar y se va a hacer más fuerte, se va a hacer masiva. Y alrededor del 2030, con la data masiva, con todos los sistemas en salud interoperables, aquí ya no estamos hablando de que es una institución que tiene todo, no. Estamos hablando de un país que tiene todos los sistemas de salud interoperables, donde no hay diferencia entre público y privado en cuanto a la información de salud. Aquí, en el 2030, todo se va a saber. De públicas y privadas, la información clínica de pacientes. Ojo, estoy hablando de información clínica de los pacientes. Se va a saber todo, o sea, a ver, el que llegue a trabajar en un Ministerio de Salud en este año, en el 2030, donde tenga un sistema que simplemente con buscar la información, yo creo que ya en esa época vamos a poder hablar con las máquinas y las máquinas nos van a poder responder.
En pocas palabras, yo le pregunto a la computadora con la que trabajo, computadora, necesito saber los datos de la estadística médica del estado, y un estado en particular o una provincia, digamos la provincia de Piura, la ciudad de Piura o la provincia donde está la ciudad de Piura. Yo quiero saber toda la información clínica de esa provincia ahora. Y se las va a dar a mostrar en tiempo real. Pacientes que se están viendo, pacientes vistos, valores predictivos de enfermedades que van a ocurrir en esa provincia por el estudio genético de toda esa población. El valor predictivo primero, para saber qué cantidad de casos pueden haber. El valor preventivo, para entonces enfocar los recursos exactamente en la patología que se produzca en ese momento. Ya empiezan a visualizar cómo se va a ver esto. Entonces, la maravilla es tener datos en tiempo real y actuar en consecuencia de los datos que tengo. Eso es lo que viene, señores. Colegas, eso es lo que viene. Y mucho más allá, hay un periodo de tiempo entre el 2030 y el 2050 que para muchos de los que estudiamos inteligencia artificial, sistema de información de salud, es una incógnita, es un gran signo de interrogación. Hay un periodo de 20 años que no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista de sistemas de información y la humanidad como humanidad. A ver, muchos hablan de guerras, hablan de catástrofes naturales, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, lo que queremos es saber realmente cómo va a evolucionar el ser humano en cuanto a terminaremos autodestruyéndonos o terminaremos conversando entre nosotros y limar nuestras diferencias si es que existen y empezar a trabajar en colaboración y con cooperación. Eso es lo que viene, lo que no sabemos qué va a pasar. Pero más allá de esto, probablemente se va a lograr con inteligencia artificial la impresión de órganos en 3D. Ese es el hito que está marcado entre el 2030 y el 2050. Y más allá del 2050, pues, si logramos sortear bien esto y no pasa nada, o sea, entre humanos nos terminamos de entender y comprender y no nos matamos entre nosotros, sino que colaboramos entre nosotros, vamos a lograr grandes avances en genética, insospechados incluso. Vamos a tener autómatas médicos con precisión diagnóstica, quizá casi llegando al 100%. Y vamos a lograr tener dispositivos médicos implantados en nuestro cuerpo para ayudarnos a alargar la vida. Probablemente, y en lo que se piensa es que el ser humano puede llegar a 120 años fácilmente. Y más si logramos hacer análisis predictivos y preventivos con inteligencia artificial individualizados. Eso es lo que viene. Finalmente faltan algunos eventos que no nombré. Y aquí es donde les digo que es lo que había nombrado anteriormente. Vamos a lograr un nivel de automatización de servicios clínicos donde no va a haber intervención humana. Todo va a ser automático. O sea, una gestión y control de citas, por ejemplo. Automático. Asignación de exámenes, asignación de interconsultas, priorizadas todas con inteligencia artificial para lograr tratamiento oportuno de pacientes. O sea, vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo llego, tengo un cáncer incipiente y hoy día, si es hoy día, probablemente tenga que esperar 2-3 meses para que me vean y esos 2 o 3 meses el cáncer ahí creciendo. Y estamos hablando de que con inteligencia artificial, desde el punto de vista predictivo y preventivo, el sistema va a priorizar mi caso y va a orientarlo para que sea visto en el menor tiempo posible por los especialistas adecuados. Y eso es lo que buscamos y queremos. ¿Ok? Entonces, se va a asignar intervenciones quirúrgicas priorizadas según diagnóstico. Va a haber una evaluación clínica pormenorizada en enfermedades raras. Y va a haber una predicción efectiva de endemias y epidemias de forma automática, con alertas cuando hay un caso sospechoso. Todo esto lo va a hacer la inteligencia artificial. Los humanos vamos a estar pendientes, vamos a ser los usuarios de esa herramienta,
porque a la final la inteligencia artificial es solo una herramienta, pero una herramienta que nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. También va a haber una IA que va a operar sin intervención humana, sin supervisión, donde va a haber cirugía robótica automática y avanzada. Van a crearse robots para casos específicos. Por ejemplo, autómatas que salven vidas en una guerra, por ejemplo. Teleoperaciones sincronizadas por autómatas. Va a haber predicción de eventos clínicos con horario. Nos vamos a olvidar de la guardia nocturna. Tanto el personal médico como el de enfermería. Una IA va a estar supervisando cualquier evento y va a avisar el momento en que se pueda producir, y en esos son los momentos que vamos a tener que estar pendientes. Pero no vamos a tener que estar las 24 horas encima de un paciente. Eso va a desaparecer también. Probablemente sea bueno hacerlo y es probable que nosotros como humanos lo hagamos porque nos gusta ayudar a la gente y por vocación estamos o podemos estar encima de un paciente. Pero no va a ser necesario. Y ese es el punto. Y va a haber un acoplamiento de humanos con las máquinas. Es el uso masivo de los gemelos digitales. Lo vamos a empezar a ver. Y vamos a conseguir muchas más cosas. Va a haber tratamiento farmacológico personalizado, genética para mejora orgánica, mejora neural. Vamos a tener, y ahí sí, estoy hablando 2050 o más allá, el gemelo digital integrado totalmente, que nos va a ayudar a mantenernos sanos. Todo esto nos lleva a otro punto. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial, no solamente en salud, ya estoy hablando en ámbitos generales. Y este cuadro, que es un cuadro futurista, habla de eso. Habla de cómo la inteligencia artificial va a ayudarnos a lograr incluso la inmortalidad. Aquí habla del mapa de la inmortalidad física humana. A ver, ¿hasta qué punto esto va a ser posible? Miren, la ciencia, la tecnología avanzan mucho y muy rápido. Apenas a nosotros nos da tiempo de interpretar y comprender cómo está avanzando la tecnología. Como seres humanos, digo. Los seres humanos tenemos una tendencia a querer hacer más y más cosas y a superarnos a nosotros mismos, de hecho. A superarnos a nosotros mismos como seres humanos. Y esto es lo que probablemente va a pasar. O sea, vamos a buscar superar cosas que nos están pasando y vamos a lograr quizá esta inmortalidad de la que estamos hablando. Y ya concluido esto, viene la serie de preguntas. Estoy aquí para responder cualquier duda que haya surgido o que pueda haber surgido de esta conferencia. Agradeciendo de antemano toda su atención. Les dejo mis datos, obviamente, mi correo y mi teléfono si quieren hacer contacto para cualquier pregunta, proyecto o asesoría. También tengo mi blog de tecnología médica disponible donde hablo precisamente de la historia de la medicina desde lo más recóndito, desde que éramos neandertales hasta la actualidad. Me gusta la historia, soy un apasionado de la historia, me encanta ver lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y con esto, pues, me dejo abierta la sesión para las preguntas que puedan haber del público. Muchas gracias por todo de todas maneras.